En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Ya saben, aquí les proponemos el análisis de un asunto monográfico con diferentes perspectivas cada semana. Empezamos temporada, empezamos lo que se llama curso político. La verdad que podíamos haber empezado tratando el tema de Francia porque está el patio político muy intenso con la nominación de un nuevo primer ministro, pero hemos decidido focalizarnos hoy en Estados Unidos, que es sin duda el asunto que va a marcar la agenda política en los próximos 2 meses. Esa campaña electoral entre Kamala Harris y Donald Trump. Para ello nos acompañan 4 invitados hoy que ya les paso a presentar. Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Bienvenida, Jimena. Gracias, hola Carlos. Mi compañero David Gormezano, periodista de France 24. Bienvenido. Hola, Carlos. Jean-Louis Martin es economista e investigador en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales. Bienvenido, Jean-Louis. Hola, Carlos. Y en duples nos acompaña también nuestro corresponsal desde Washington, Cristóbal Vázquez. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes en el programa. Kamala Harris contra Donald Trump, la nueva carrera por la Casa Blanca, hoy nuestro asunto en primera plana. Bueno, aún no sabemos lo que pasará el 5 de noviembre, día de las elecciones, pero ya podemos hablar del llamado efecto Kamala Harris como la peor noticia para Donald Trump. El entusiasmo ha vuelto al campo de los demócratas tras un mes de agosto con la nominación oficial de su candidata, el anuncio de su potencial vice, Tim Walz, la convención y, sobre todo, los sondeos que muestran el impulso de Harris, pero sin nada decisivo. El mundo y sus conflictos, como Ucrania o Gaza, miran lo que pase en esta contienda electoral, que nuevamente se decidirá en un puñado de estados, los llamados swing states, esos estados clave que pueden por pocos votos decidir quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Vamos a analizarlo, también al voto latino y las estrategias de ambos bandos. Veamos antes qué dice la prensa. New York Post, la fotografía de espaldas y de salida de Joe Biden con el título The End, el fin. Y su consecuencia en el New Yorker, en forma de tendencia en montaña rusa, con el dúo Harris-Walz hacia arriba, lo contrario de Trump y de Vance. La visión desde Europa, Liberación, llega Kamala, tiembla Trump. Y también en el Courrier, que habla ya de Kamalamanía. Bueno, vamos a hablar de la Kamalamanía, porque ¿cuánto va a durar el efecto Kamala Harris, Jimena? ¿Será un impulso suficiente para ganar la Casa Blanca o hará falta algo más? Es difícil decirlo cuánto va a durar, pero además de ese entusiasmo que se vio en la convención en Chicago, yo creo que hay una dimensión que va más allá de Kamala, que es el carácter excepcional de estas elecciones, porque lo que está en juego es la democracia de Estados Unidos. Y en ese sentido puede que dure y que logre Kamala ganar. Estamos frente a una reconfiguración del espacio político en Estados Unidos, con de un lado Kamala, pero también vimos la adhesión de los republicanos cada vez más, y entonces tenemos este bloque pro-democracia y del otro lado un Trump con una política racista y autoritaria, que es lo que planea. La carrera ha cambiado por completo, eso se nota en las estrategias. Parece que a Trump no le funcionan los insultos contra Harris como le funcionaban contra Biden, no encuentra, parece, el ángulo de ataque. El recambio, David, por una mujer con múltiples identidades, ¿es la peor noticia para Donald Trump? El sentirse, no saber cómo entrar en la estrategia. Joe Biden era el candidato ideal para Trump y Kamala es mucho más joven y tiene esa identidad, y hasta ahora, desde el 25 de julio, cuando con la retirada de Biden, ella ocupa el primer lugar, el centro de atención, el foco mediático, y no sé cuánto tiempo va a durar, pero por ahora el efecto es muy fuerte, porque hasta en abril, mayo, el foco era el juicio a Trump. En junio hubo el intento de atentado en contra de Trump. El 25 de julio Biden se va, y desde el 25 de julio lo único que está haciendo mucho ruido es Kamala. Entonces,
bueno, estamos ahí. Vamos a poner el foco en eso, en esa cronología que hacía David, en esa retirada de Biden, porque Jean-Louis, Harris ha recaudado más de 500 millones de dólares para su campaña en solo un mes, después de que los donantes expresaran tantas dudas sobre la continuidad de Biden. ¿Cree que el tema económico ha sido clave en el reemplazo? No creo. Bueno, por un lado, la economía de Estados Unidos está bien, aunque muchos norteamericanos piensan el contrario. Entonces, el balance Biden es bueno, en líneas generales. Sí, el balance es bastante bueno. Eso fue a costo de gastar mucho en planes de inversión pública, etcétera, pero es bastante bueno, solo que no es un activo para Kamala. Yo pienso que muchos americanos no se dan cuenta de eso por el discurso de Trump que dice que el país nunca ha estado en una situación tan fea, tan mala, incluso en el aspecto económico, lo que no es cierto, pero el discurso impacta. El relato puede con los datos. Sí, exacto. Y sí, cuando preguntaba sobre el efecto económico, si piensa en los donantes, yo tampoco creo que eso influyó, evidentemente, que había presión de los donantes demócratas para que cambiaran, porque se dan cuenta que Biden ya no era un buen candidato. Pero yo creo que la presión política fue más importante que la presión de los donantes. Yo creo que había unanimidad en el Partido Demócrata para empujar suavemente Biden afuera. Y yo diría también que presión personal. Yo creo que los demócratas probablemente lograron convencer a la señora Biden y para ella también, yo creo que ella se daba cuenta que su marido ya no podía más. Entonces todo este conjunto de fuerzas, los donantes influyendo, evidentemente, y se ve también en los montos impresionantes que Kamala ha sido capaz de recaudar desde el mes de julio, pero no ha sido lo más importante. Vamos a irnos hasta Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Cristóbal, Harris intenta ese equilibrio de quedarse con lo mejor del legado Biden, estamos hablando de la parte económica, mostrando renovación a la vez. ¿El valor continuidad es ahora mismo un activo o un peso para ella? El valor continuidad es, creo, más un peso para Kamala Harris, teniendo en cuenta que venía con la administración de Biden con ciertas políticas que no conectaban mucho con los estadounidenses, no solamente en temas económicos, sino también en temas migratorios, en temas sociales. Y creo que ella, si en su campaña sigue apelando a lo que estaba haciendo Joe Biden antes, no creo que le vaya a aportar mucho. También por un tema de que en la campaña y en muchas campañas alrededor del mundo, la gente sale a votar más con la emoción y era muy poca la emoción que Joe Biden producía en la gente y sobre todo en los jóvenes y en las minorías, que son los públicos demográficos que van a sin duda marcar esta elección. Claro, la pregunta, Jimena, David, ¿Biden suma o resta en la campaña? Si ustedes fueran Kamala, ¿lo esconderían o no? A ver si me entienden la pregunta. Sí, no, yo creo que no hay que esconderlo porque suma. Suma primero porque justamente es una persona que fue presidenta y que ha tomado la decisión de renunciar para darle la mano a Kamala y decirle, ella tiene la capacidad, ella puede más que yo. Entonces, que la gente recuerde que tenemos un caso inédito de este presidente que renuncia, yo creo que eso suma. Y de todas formas, en términos de política económica, pues permite recordar lo que él ha hecho y realmente no necesariamente ella se va a alejar mucho de sus posiciones en las grandes líneas. Eso vimos. Entonces, yo creo que no debería esconderlo y seguramente no lo va a hacer porque más bien le da luz que le quita a ella. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos, lo que más les gusta y lo que menos del perfil de Kamala? David. Bueno, Kamala al final muy preparada para esta campaña porque cuando Joe Biden fue electado en el 2020, muchos pensaban que no irá para competir para un segundo mandato por su edad. Y él mismo daba señales para decir, Kamala es
es la próxima generación y al final es lo que pasó. Y yo creo que Kamala está en una posición muy, muy interesante porque, como lo decía Jean-Louis, el aspecto económico está bueno, la administración Biden fue muy sólida y ella puede agregar algo más en esta campaña, decir que no solamente es un referéndum en contra de Trump, también su próximo mandato podría ser lo de favorecer a la clase media, de seguir sobre el tema de inflación, de ingresos, etc. Y no, yo creo que al final los demócratas se encuentran en un lugar muy interesante y favorable a 2 meses Desde de la luego, elección. comparado con hace 2 meses, se encuentran con toda la energía. Harris, de momento, lo que ha anunciado económicamente, desmarcándose quizá algo de Biden, son tipos más bajos para las rentas del capital. ¿Esto le permite ganarse el trato a favor de Wall Street y del mundo financiero, Jean-Louis? No mucho, y además yo creo que eso es puro discurso porque el Banco Central americano es independiente, entonces ella no puede decir lo que le gustaría, pero no va a ser Y en campaña ella, más, claro. no va a ser ella quien va a decidir lo que pasa en este tema. Entonces yo creo que eso es discurso de campaña, pero lo bueno de ella es que tiene un discurso económico razonable, en la línea de lo que hizo Biden, cuando enfrente tenemos algo absolutamente loco, con un señor que está obsesionado, por ejemplo, por el déficit comercial de Estados Unidos, que es una cuestión bastante secundaria en realidad, porque se financia fácilmente. Claro que el hecho de que se importe acero chino tiene impacto localmente en ciertas partes en Estados Unidos, impacto negativo, pero globalmente la política de Biden ha sido muy positiva para la economía norteamericana. Pero por otro lado, no hay que ilusionarse. Con Kamala Harris va a ser como con Trump, First America. First America. Es decir, Nosotros europeos no tenemos que ilusionarnos con eso. Vamos a hacer una breve pausa en este punto. A la vuelta les voy a preguntar por sus tickets, tanto por Tim Walz como por James David Vance, y también por las políticas internacionales y por la estrategia en los swing states. Ya saben, esos estados claves que pueden decidir quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Una breve pausa y volvemos enseguida. France 24, el arte en todas sus formas. Liberté, égalité, actualité. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com. Seguimos en Primera Plana analizando las elecciones de Estados Unidos. A 2 meses ese duelo entre Harris y Donald Trump. Estábamos analizando y vamos a pasar a analizar esas personas que serían potencialmente los vicepresidentes. Y le pregunto, Jimena, David, Jean-Louis, ¿qué les parece si les parece adecuada la elección de Tim Walz como complemento ideal al perfil de Kamala Harris? Campechano, conocedor de la política en Washington, padre de familia, de alumnos. ¿Qué destacarían de su figura? Se habla mucho de ese complemento, ¿no?, para Kamala. Sí, muy complementario, porque él es de la comunidad blanca, ya que en Estados Unidos los orígenes comunitarios son importantes, clase media, entrenador de fútbol americano. Todo eso hace de él como una persona muy complementaria de ella, la jurista, y que tiene orígenes múltiples étnicos, pero también porque los dos van a ser mucho más creíbles en cuando se trata de decir
sí, necesitamos un nuevo pacto. El self-made man, de los cuales somos, no está funcionando bien. Hay desigualdad. Vamos a hacer cosas contra la inflación, para el acceso a la educación. Es también un tema de credibilidad. Del otro lado tenemos a Trump y Vance, que también son coherentes, pero menos complementarios. Exactamente, menos complementarios. Sí, Vance menos complementario y con un discurso... pues hay todo este tema de que Vance ha estado muy vinculado con el proyecto 2025, que es este proyecto muy radical de derecha, y eso pues a la vez apoya al discurso de Trump y también es preocupante. Lo cierto es que hasta ahora hay incluso importantes figuras de los republicanos que han manifestado su apoyo a Harris, los hijos de McCain, creo, o de George Bush, que han sido los últimos. David. Sí, claramente. O sea, hay un temor en ciertas figuras del Partido Republicano a que Trump vuelva también. Quizá figuras de la línea más clásica de los republicanos. Sí, Vance es un animal político muy raro, porque era muy anti-Trump, escritor, viene de la clase obrera blanca del norte de Estados Unidos, y ahora parece proyectarse en un proyecto político muy distópico. De vez en cuando, durante la convención, era muy tranquilo y después, en los últimos actos de campaña, y me parece que no tiene mucho impacto y que él mismo no proyecta una imagen muy simpática, incluso para los seguidores de Trump. Por cierto, que ya han visto que Trump ha propuesto a Elon Musk una reforma drástica de las administraciones. Es decir, el hombre más rico del mundo al frente de una comisión de eficiencia del aparato de Estado. Es tremendo, ¿no? Y el contraste con Tim Walz es increíble, porque Tim Walz es el anti-Trump, es un tipo que quiere a la gente, que tiene cariño para todos, que está amable. Y no sé, me parece que el público en Estados Unidos ahora está con ondas con este tipo de mensaje que los mensajes de Vance o de... Jean-Louis, le quiero preguntar ahora por esos estados, esos swing states, en concreto del cinturón obrero de Estados Unidos que pueden determinar la elección. Pero antes vamos a centrar el tiro con nuestro corresponsal en Washington. La nominación de Kamala ha cambiado el tablero por completo con el entusiasmo demócrata. Hay impulso en los sondeos, aunque no es decisivo. La campaña va a focalizarse en ese puñado de swing states que deciden todo. ¿Cómo se preparan ambos bandos, Cristóbal, para esas 6 o 7 batallas que deciden todo? Son 6 o 7 batallas que definen todo, pero entre esas 6 hay 3 que son muy importantes: Pensilvania, Michigan y Wisconsin. El margen en esos 3 estados para ganar, o lo que vimos en las elecciones pasadas, es que el ganador lo hizo con un margen de 40 mil votos. Así que cualquier pequeño condado, cualquier pequeña diferencia va a marcar la victoria al candidato y los próximos 4 años en la Casa Blanca. Y creo que el público específico, y acá el punto más importante que creo que los candidatos están tratando de enfocar, es el votante independiente, el votante que todavía no ha tomado una decisión al respecto. Y esa abstención que en las primarias ya sonaron las alarmas en esos estados. Lo que dicen los analistas es que la abstención podría afectar más a los demócratas, a Kamala Harris, que a los republicanos, teniendo en cuenta el fanatismo y los cercanos que son los votantes de Trump con su candidato. Pensilvania, Wisconsin y Michigan forman lo que los demócratas han bautizado como el muro azul, el llamado cinturón del óxido, de la zona industrial, algo en decadencia como consecuencia de la globalización. Trump logró en 2016 atraer muchos de esos votantes del cuello azul, tradicionalmente demócratas. Jean-Louis, ¿podrían tener la clave de la Casa Blanca? ¿Cómo ha ido evolucionando? Esto es importante, ¿no? También el movimiento sindical en estos estados, porque pueden decidir todo. Yo creo que sí, Kamala Harris ha elegido a Tim Walz, que es
gobernador de Minnesota, no es casualidad, porque Minnesota es un poquito diferente. Tiene, por ejemplo, una parte agrícola más importante que en Pensilvania o en Michigan, pero igual es uno de estos estados del noreste de Estados Unidos. Entonces yo creo que él tiene un poder de atracción real por este votante blanco de clase media-baja en esta zona del país y en esos 3 estados claves especialmente. Yo creo que una alternativa para Kamala Harris era el gobernador de Pensilvania, por otras razones, especialmente por su proximidad con Israel, se decidió por el de Minnesota. Pero es evidente que el Partido Demócrata está muy consciente de que la batalla es allá y que se van a concentrar todos los esfuerzos en estos 3 estados, posiblemente en algunos otros como Carolina del Norte o Georgia también, pero estos 3 son realmente claves y Tim Walz va a tener un papel importante en esos swing zona. states. Quizá esa decisión de nominar a Tim Walz se entiende en esos swing states que son clave, ¿no? Sí, muy seguramente se explica por eso. Sí. Sí, quería hablar también del tema de la política exterior, en particular respecto a Gaza, porque Harris va a seguir más o menos con la línea de Biden, apoyo a Israel, aunque haya malestar entre los demócratas con Netanyahu, ¿no? ¿O no? ¿O va a haber diferencias entre Harris y Biden? Parece que podría haber diferencias. Se cuida de dar mucho detalle sobre lo que va a hacer, pero ha dicho que está por un cese el fuego y también ha expresado solidaridad y preocupación por la situación de las poblaciones en Gaza. Entonces, y el hecho justamente, como decían, que no haya escogido como vicepresidente a alguien cercano a Israel, puede dejar pensar que habría una leve diferencia y que va a haber tal vez un posicionamiento más firme frente a los crímenes que está cometiendo Israel, siguiendo con la solidaridad frente a los crímenes que vivió Israel cometidos por el Hamas. Y luego está la relación que va a tener Kamala con el resto de América Latina, en especial con México, relaciones económicas, pero también la cuestión migratoria muy importante. Jean-Louis, Jimena o David. Jean-Louis. Bueno, como le decía, Trump tiene una obsesión con la cuestión del déficit comercial, que es una obsesión totalmente absurda y claramente los 2 países metas para él que no le gustan son China y México. México ha tomado en el año 2023 el primer puesto en las importaciones de Estados Unidos, delante de China, delante de Canadá. Es evidente que es algo que molesta a Trump, aparte del hecho de que son mexicanos, son bad hombres, como dice él. Ese problema comercial es real y va a crecer y aumentar porque hay todavía muchos proyectos de inversión, incluso de empresas norteamericanas, pero también de empresas chinas, de inversión en México para alcanzar al mercado norteamericano. Por ejemplo, México se volvió un productor muy grande de vehículos. Produce en 2023, creo que fue 3.8 millones de vehículos, de los cuales apenas 500,000 son para el mercado doméstico. Todo el resto va a Estados Unidos. Es algo que no le gusta a Trump y muy probablemente tomaría medidas contra las importaciones. Yo creo que Kamala Harris va a tener una actitud mucho más abierta, mucho más tradicional, que es también la del Partido Republicano, de libre comercio. Lo que pasa es que ha cambiado con la línea Trump. Vamos a hablar de los latinos, pero precisamente de dentro de Estados Unidos, porque de acuerdo con el Hispanic Council, la inclinación del voto latino hacia los demócratas ha ido cayendo en los últimos años a favor del lado republicano. Cristóbal, ¿cómo puede influir Kamala en revertir la tendencia? Cuando vemos los jóvenes latinos que nacieron acá, que también son ciudadanos en los cascos urbanos, es decir, en las ciudades principales,
son muchos más los latinos que votan de forma demócrata que votan de forma republicana. Entonces no creo que esa amenaza de que los latinos están votando más por los republicanos se vaya a trasladar en un margen significativo en esta elección presidencial. No solamente en las presidenciales, sino también, recordemos, el 5 de noviembre también están en juego las elecciones legislativas y muchas otras elecciones locales. Y lo que vemos, por ejemplo, en la Cámara de Representantes es que son muchos más los latinos demócratas que los latinos republicanos. Y eso es un buen indicio de que, a pesar de que sí es cierto que hay una tendencia hacia el latino votando más republicano, son muchos más los latinos que votan demócrata al final, y eso se termina reflejando en la Cámara de Representantes y en la votación que vemos de los latinos en las ciudades principales del país. Claro, la fotografía del perfil latino quizás se ha ido diversificando y expandiendo tanto que ahora casi es difícil trazar una línea de voto, David o Jimena. Sí, claramente el voto latino no es monolítico. No es monolítico. El cliché de Miami, bueno, hasta cierto punto, pero ahora ya esto se ha expandido. Y también hay que escuchar el discurso de Trump hacia los latinos, o sea, criminales, violadores. Entonces, pues eso seguramente juega a favor de Kamala. Y como bien decía Cristóbal, si el tema del aborto o el tema de que la están llamando camarada y entonces esta estigmatización puede jugar a favor de los republicanos, las estadísticas parecen decir que hay un voto demócrata latino fuerte. Un último punto. En algunos estados, más de 30% de los votantes latinos todavía no saben para quién van a votar. Entonces hay un trabajo por hacer. Estaremos muy pendientes, quedan 2 meses y lo seguiremos aquí en Primera Plana. Muchísimas gracias, Jimena, Jean-Louis, Cristóbal y David, y nosotros les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias. Ya terminamos.